Título de la prédica para hoy: ¿es justo o eres justo? En la época de ellos no se llamaban santos, en la época de Nehemías. Esa palabra de santos es para nosotros en el Nuevo Testamento. Santo es aquel que recibe al Señor Jesucristo. Pero en la época del Antiguo Testamento, los que creían en Dios y su pueblo escogido Israel, a ellos se les decía no santos, sino justos. Entonces, eres justo, era para ellos, lo que para nosotros hoy en día eres santo. Entonces, justo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, santos, pues son equivalentes, ¿vale? Entonces dice allí en Nehemías 9, y vamos a estar en apoyo escritural en la Biblia, en la palabra hispanoamericana. Vamos a usar hoy esa versión. Y dice, en el 24º día de ese mes, o sea, el día 24, se reunieron los israelitas y ayunaron vestidos de sayal y cubiertos de polvo. Sayal era un vestido oscuro y ellos se echaban cenizas. Y dice, se separaron los del linaje de Israel de todos los extranjeros. Y aquí ya empieza a hablarnos Dios. Es decir, se separaron los del linaje de Israel, los justos, de los que no eran justos, de todos los extranjeros. Y en pie, ¿quiénes? Los justos, los del linaje de Israel, confesaron sus pecados y las culpas de sus antepasados. Entonces empezaron a decir, mire, por la culpa de mi tatarabuelo, mi bisabuelo, el pueblo fue exiliado por no hacerle caso a Dios ni a su palabra, lo que decía en la Biblia. No hicimos caso y harto que nos advirtió en más de 500 años que si no hacíamos caso nos iban a llevar de esclavos arriba. Hasta nos había dicho que era ya en la antigua Mesopotamia y no hicimos caso. Entonces ellos empiezan a pedir perdón. Dicen, confesamos los pecados y las culpas desde sus antepasados. Y eso es clave para nosotros, porque dice Dios a través de Jesús en el Nuevo Testamento, allá en Primera de Juan, versículo 10, dice que si uno confiesa ante Dios sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces aquí ellos hacían eso, confesaron sus pecados y las culpas de sus antepasados. Y eso nos invita hoy Dios. Es bueno que tú en la presencia de Él, en lo secreto, en lo íntimo, le confieses tus manifestaciones de pecado y las culpas, bien sean las tuyas o las de los que están cerca de ti, de tu familia. Verso 3. Y dice, durante una cuarta parte del día, si trae 24 horas, ¿cuánto es? 6 horas, ¿cierto? Entonces, durante 6 horas, estando de pie en sus sitios, 6 horas estaban de pie, mire, leyeron el libro de la ley del Señor, es decir, durante 6 horas leyeron la Biblia, sacaban rollos y leían allá de la Tanaj, leían ellos el libro de la ley del Señor, que normalmente es la Torá, que son los 5 primeros libros que encontramos nosotros en nuestras Biblias. Y dice, del Señor, su Dios. Y también te dice a ti, tú tienes un solo Señor, tu Dios. Tienes claro cuál es tu Dios, ¿no? Es un solo Dios en 3 personas distintas, pero un solo Dios. ¿Él es quién? Tu Señor. Durante otra cuarta parte del día, o sea, durante otras 6 horas, reconocieron sus pecados y adoraron al Señor. Entonces, 6 horas leyendo la Biblia y 6 horas orando por el perdón de pecados. Ya llevaban 12 horas, la mitad de un día, adorando al Señor, confesando pecados y reconociéndolos. Verso 4. Luego subieron al estrado los levitas
¿quién era la tribu de Leví? Era la tribu sacerdotal, ¿no? Por eso son los que ellos subieron allá, al Estra. Entonces dice Josué, Baní, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Baní y Kenaní. E invocaron en voz alta al Señor, su Dios. Lo llamaron en voz alta. Normalmente esto se estila cuando uno está en la congregación. No lo hace uno en lo secreto. A diferencia de cuando yo estoy en la intimidad, a solas en la presencia de Dios, que lo hago en lo secreto. Cuando uno está en la congregación lo hace así, ¿ven? En voz alta. Entonces por eso cantamos en voz alta, oramos en voz alta, leemos la palabra en voz alta. Y uno dice, tu presencia, Señor, se siente en este lugar en voz alta. Y dice, invocaron en alta voz al Señor, su Dios. Eso sigue siendo válido, ¿no? Cuando estás en qué? En congregación, en la iglesia. Por eso es que no dejando de congregarse, porque esto se hace solo en la congregación. Y dice, verso 5, esto es lo que dijeron los levitas, Josué, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, que dijeron esto. Mire, decídanse a bendecir al Señor su Dios. Y aquí está la clave. Una persona que es un hijo de Dios, nosotros que somos santos, hijos de Dios, y en esta época ellos, que eran los justos, sacaron y les dijeron a la congregación, toda la gente, o sea, esto es para ti y para mí. Y dice, mire, hijos de Dios, decídase usted que me está oyendo a bendecir al Señor tu Dios. Decide. ¿Cómo lo empiezas bendiciendo? Ahí dice, reconociendo que Él es tu Señor. ¿Qué significa eso? Que Él manda y yo obedezco. No le cuestiono nada de lo que Él me manda. Lo obedezco porque Él es el Señor y porque Él no se equivoca y porque es un buen Padre, porque Él es fiel, porque Él es amoroso y lo que me pide que yo haga es para mi bien, no para el de Él. Por eso es mi Señor y es mi Dios, el grande, el todopoderoso, el exaltado. ¿Cómo bendigo yo a Dios? Eso, agradándole, obedeciéndole, reconociendo que Él es mi Dios. Y dice, esto es para todos nosotros, desde siempre y para siempre. Y ahora usted ya entiende esa frase. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo? Y para siempre. En el nuevo, nuestra generación, en el milenio y en la eternidad. Siempre vamos a estar decididos a bendecir al Señor nuestro Dios. Siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Desde siempre y para siempre. Sea bendito tu nombre glorioso. Y vean, esto ya es profético. Ya aquí el libro de Nehemías está hablando del nombre de Jesús, que en ese entonces era un misterio escondido, como ahí. Sea bendito tu nombre glorioso. Y usted ya sabe cuál es el nombre glorioso. Jesucristo, que sobrepasa toda bendición y alabanza. Y usted ya lo entiende. Porque eso dijo Papito Dios. Él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En él tenemos toda la bendición. Ahí dice que sobrepasa toda bendición y alabanza. Es decir, Él es el Shaddai, el mucho más que suficiente, el mucho más que abundante, el extravagante que sobrepasa eso, toda bendición y alabanza. Entonces aquí ya entra eso porque les digo, hay que decidirse a adorar al Señor. Ya confesaron los pecados, ya los habían dicho, ya habían pasado 6 horas pidiendo perdón en oración. Ahora es hora de alabar al Señor, de adorar. Y aquí empiezan a hacer, escuche cómo dicen ellos, empiezan una oración, alabanza, canto y oración de adoración. Mire cómo es un canto y alabanza de adoración. Es la que lo reconoce y lo exalta a él. Mire, y se trata solo de él, no de mis necesidades, cuando yo lo exalto a él. Por eso es de adoración. Y dice, mire,
Tú eres el Señor. Solo tú hiciste los cielos. Esto parece el Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vean, tú eres el Señor. Solo tú hiciste los cielos, lo más alto de los cielos y todos sus ejércitos. Está hablando de los ejércitos celestiales, que son quienes, los ángeles, los querubines, los arcángeles, ellos. También que hiciste, mire, la tierra. Acuerde que todo parte del cielo hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿no? Los cielos y de los cielos hacia la tierra. Porque el Padre nuestro, ¿cómo dice? Señor, que estás en el cielo, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Empiezas en el cielo. Aquí también lo dice. Lo más alto de los cielos y todos sus ejércitos. Y después dice, y la tierra, y cuanto hay en ella. No, dicho, usted es un Padre nuestro del Antiguo Testamento. Oh, estoy muy pasado, pero muy pasado. Mire, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo cuanto hay en ellos. Mire lo que es la adoración. A todas las cosas das vida. ¿A qué? A todas las cosas, a las plantas, a los insectos, a los animales, a los seres vivos, todo lo que respira. Mire, y te adoran los ejércitos del cielo. Todo lo que respira te adora, Señor. Y en el cielo todos los grupos de ángeles, todos te adoran, Señor. Oh, qué precioso. Tú eres el Señor. Primero habla de lo que es Él, lo exalta en los cielos y en la tierra. Y ahora va a hablar de la parte humana. Mire, tú eres el Señor, el Dios que escogió a Abraham, sin H, a quien sacaste de Ur de los Caldeos y pusiste por nombre Abraham. Entonces le metió la H en medio de ese nombre. Cuando él salió era un ser común y corriente, pero cuando llegó a la tierra prometida, ya a Canaán, y le dijo que iba a ser padre de nación, le dijo, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, con la H. Y esa H en el hebreo original significa la gracia de Dios. Es decir, que a ese que era común y corriente, Dios le dio de su gracia y le puso por nombre Abraham, y ya era padre de naciones. Por eso él es nuestro padre en el sentido espiritual. A él se le llama el padre de la fe, Abraham. ¿Por qué? Porque fue el primer ser humano que le dio de la gracia de Dios. Ese es danos el pan de cada día. Mire, ahí está. ¿A quién? Ya al ser humano, a Abraham. Y viste que te era fiel. ¿Quién era fiel a Dios? Abraham era fiel a Dios. ¿Por qué era fiel? Porque le obedecí. Tuvo sus embarradas, pero le obedecí. Cuando él llegó a convertirse en Abraham, la cosa cambió para él. Lo vino a entender. Es decir, cuando se convirtió realmente en justo Abraham, no cuando lo escogió, sino cuando se convirtió, cuando le cambió el nombre a Abraham, cuando recibió la gracia, pasó a ser justo y toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros. Pasamos a ser que justos desde esa época, santos desde la llegada del Señor Jesús. Y dijo, ese hombre, Abraham, era fiel a ti y tú entonces, ¿qué hiciste, Dios? Hiciste una alianza con él. Por eso una alianza es un pacto. Por eso se llama el arca de la alianza o el arca del pacto. Eso significa pacto. Pacto que es entre dos o más, en este caso, Dios con su pueblo, dos o más, pero unilateral en el sentido de que Dios establece los términos. El hombre, escúcheme, el ser humano nunca pacta con Dios. Eso que usted ve en programas de televisión por allá, y hay una cadena de televisión exclusiva, eso que llama la maratónica, venga, pacte con Dios, dé su plata, haga su abono y venga y pacte. Eso es absolutamente antibíblico. El hombre no pacta con Dios, el que pacta con los hombres es Dios y es unilateral porque él establece los términos del pacto. Por ejemplo,
En el pacto grande él dice, yo soy tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Uno no dice con él, no, venga, voy a escoger que yo sea. No, no, no. Él es el que hace el pacto. Y también dijo, daré a mi hijo como un pacto, un nuevo pacto de sangre. Ustedes deberían ser los que van a la cruz, pero voy a poner a mi hijo al que vaya y pague por los pecados. Ese es otro pacto, se llama el nuevo pacto. Lo estableció Dios para nosotros, pero el que puso los términos fue Él. Nunca el hombre pone términos para pactar con Dios. Y eso hizo también Abraham, y mire, hizo alianza con Él. Esa alianza, ¿cómo le llama? Pacto con Él, para darle a Él, ¿a quién? A Abraham y a su linaje, la tierra del cananeo, lo que hoy en día es Israel, allá todo ese pueblo. Él le dio todo ese pueblo, desde esas épocas. La del hitita, la del amorreo y la del fereceo. De todos esos, dijo, les voy a dar esa tierra que es la tierra prometida, y lo cumplió. Y hoy están viviendo allá en esa tierra ellos. Entonces, nosotros somos ¿qué? Santos. En su época, justos, estos del Antiguo Testamento. Porque Dios se encanta de eso. Dios nos llama así. Y fíjese que está hablando de cosas ya del hombre. Dame el pan de cada día. Y aquí les dio el pan de cada día. ¿Cuál era? La tierra prometida. Y la cumplió. Puede que Abraham no lo haya visto todo el linaje. Abraham solo alcanzó a ver hasta sus nietos. O sea, él vio a su hijo Isaac. Vio que Isaac tuvo a Edom y a Jacob. Y Jacob ya tuvo sus 12 hijos varones e hijas. Y ya, el viejo no vio más. Pero dijo que su linaje iba a ser como las estrellas del cielo. Él dijo dos cosas. Le dijo a Abraham, escúcheme esto, que es importante. Abraham le dijo, mira, tu descendencia va a ser como la arena del mar. La arena del mar está en la tierra. Cuando dice la arena del mar se refiere a su descendencia de Abraham aquí en la tierra. Eso es como llaman los justos, es decir, el pueblo Israel. Esos son la arena en la tierra, que todavía están ahí. Y cuando él dice, y lo haré tan grande como las estrellas del cielo, cuando habla de las estrellas del cielo ya no habla de su pueblo Israel, habla de la iglesia. Entonces, cuando usted escuche que Jesús o Dios en la Biblia habla de las estrellas, dice que su descendencia era como las estrellas del cielo, está hablando del misterio escondido que es la iglesia. Y cuando hable como la arena del mar, está hablando de su pueblo Israel, el pueblo escogido. Mientras que las estrellas del cielo, su descendencia serán como eso, está hablando de la iglesia, o sea, de ti y de mí. Que vamos a ser tan grandes, tan numerosos como las estrellas del cielo. Y va a llegar el momento en que las estrellas del cielo, después de las bodas del Cordero, se junten con la arena del mar, que es que la segunda venida de Jesús. Y entonces ya seremos un solo pueblo. Y se le cumple la promesa a Abraham. Haré de todos las naciones un solo pueblo. Y ahora usted ya lo entiende. Eso es muy profundo. ¿Por qué? Porque se trata de que tú y yo somos justos. Hoy en día, nosotros santos, de los antiguos de ellos, de nuestros patriarcas, justos, pero finalmente un solo pueblo. Vamos a llegar a un solo pueblo, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo sentir con nuestros hermanos de Israel cuando lo comprendan en la segunda venida del Señor y reconozcan a Jesús como el Señor, su Dios. ¡Oh, poderoso! Eso es lo justo y por eso nosotros te damos gracias, Señor. Muchas gracias por todas tus explicaciones. Gracias, precioso Dios. Gracias, te amo en el nombre de Jesús.